¿verdad? Entonces, ahí en cualquier momento nos llega ya una comunicación. Listo, ahí está, ¿verdad? Que ya se está ahora sí ejecutando la grabación. Y bueno, lo que siempre digo, ¿verdad? Yo me voy a silenciar, pero aquí estoy. Entonces, adelante cuando guste. Que muchas gracias. Entonces, bueno, este es mi trabajo. Eh, las animaciones, como suelo ejecutar en mis presentaciones, son muy peculiares. Siempre manejo el mismo estilo, pero en las últimas ya como que se pierde eso por cuestiones de tiempo, pero el trabajo está relativamente completo. Entonces, buenas noches, profesor, compañeras y compañeros. Hoy les traigo una presentación que concluirá las exposiciones en esta tetralogía de lecturas llamada El arte como integración cósmica. Mi nombre es Andy Piedra y sin preámbulos empecemos. Este ensayo trata de una transcripción acerca de una conferencia dictada por nuestro protagonista Manuel de la Cruz González Luján, la cual se llevó a cabo en julio de 1957 en Maracaibo, Venezuela. En esta conferencia, González argumentó su conceptualización del arte cósmico y expone los lineamientos de un arte nuevo, el arte abstracto. Pero antes de profundizar en la investigación de González, primero debemos saber quién fue. Nació en San José el 16 de abril de 1909 y falleció el 22 de septiembre de 1986. Conocido principalmente por sus pinturas de arte abstracto, aunque dentro de sus aptitudes artísticas podemos destacar que fue pintor, narrador, locutor y escritor de cuentos. Su obra principal se desarrolló en torno a la plástica, mediante varias técnicas como el grabado, la témpera y el óleo. Para entender mejor la temática del ensayo, vamos a profundizar en algunos temas importantes para el contexto de la lectura. Empezando por el postimpresionismo. Este es un término histórico artístico que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Este movimiento trata de romper con las reglas establecidas por las academias. Entre sus artistas había un fuerte deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentar una visión más subjetiva del mundo. Lo acuñó el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, que se celebró en Londres en 1910, y este movimiento dio origen a lo que hoy conocemos como arte abstracto. Esta definición de posimpresionismo decía en un libro que fue un invento de Roger Fry para esta misma exposición, para dictarlo de forma cronológica. Pero el posimpresionismo básicamente es lo mismo que el impresionismo. Entonces, continuamos. Llamamos arte abstracto a un estilo de la expresión de las artes plásticas que, en lugar de representar figuras concretas y reconocibles del mundo real, propone una realidad distinta a través de un lenguaje propio e independiente de formas, colores y líneas. En otras palabras, el arte abstracto emplea formas y perspectivas que no son una copia de la realidad, si se rigen por las reglas de lo aparentemente lógico, sino que se proponen obras mucho más libres e innovadoras cuya interpretación queda a cargo del espectador. El estilo surgió a inicios del siglo XX y perdura hasta nuestros días, teniendo grandes expositores como los pintores Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, que son mencionados en la lectura, y otros como Robert Delaunay, Casimir Malevich, Mark Rothko, Jackson Pollock, muy conocido en la clase, el profesor hace mención de él. También tenemos a Jesús Soto, Carlos Cruz Diez,
Gerhard Richter o Joan Miró. Además, escultores como Marcel Duchamp, Alexander Calder y Jean Arp. Muchos abstraccionistas tuvieron conexión con la música, considerándola como la meta de su proceso artístico particular, ya que la música produce un efecto estético mediante la abstracción del sonido de las notas musicales que no imitan a ninguna realidad concreta. Los abstraccionistas buscan dejar atrás el reino reconocible de las formas y persiguen el arte puro. Y esta obra es de un artista costarricense que descubrí durante la investigación y me pareció preciosa. Entonces me pareció bueno añadirla. El origen de este tipo de arte inicia con el primer pintor abstracto considerado como tal, que fue el lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, cuyas primeras obras abstractas datan de 1904, y quien incursionó también en la escultura. Las obras de este señor son, bueno, en mi opinión, lo descubrí en esta investigación y me parecen, no sé, algo majestuoso, algo tan expresivo y demasiado chido. Pero sería el ruso Vasily Kandinsky quien establecería las bases del abstraccionismo como un movimiento artístico coherente, moderno e internacional, a través de lo que llamó abstracción lírica, entre 1910 y 1912. Además, hacemos mención de la cosmología y cosmogonía. Dice que el universo es ritmo, orden y equilibrio integral en el que infinitas formas constituyen el todo cósmico indestructible y eterno. La dimensión que llamamos nuestra vida y todo cuanto encierra, la rige y la rodea es pues parte del todo cósmico, cosmogónico. El infinito no es ni concreto ni abstracto, sencillamente es, y los fenómenos que son explicables para nosotros no son más que momentos de ese todo espacio-tiempo afines a nuestras vibraciones y que descubrimos provocando reacciones que las hacen tangibles, mesurables y aprovechables. Cada cosa existente tiene un grado de frecuencia, pero cuya anatomía está sujeta al todo universal. En el ensayo se formula la siguiente interrogante, y acá me gustaría crear un espacio de conversación para que quiera dar su respuesta a ella. La pregunta es, ¿podemos aceptar la convivencia de un arte de superficie y otro cósmico? Y como contexto de esta pregunta, bueno, está que con el arte cósmico hace referencia al arte abstracto, al más sintetizado, pulido y bello que vibra en la misma frecuencia del cosmos total que perdura por siempre. Entonces, eso es lo que él define como arte cósmico. Y con arte de superficie hace referencia a las obras que intentan simular la belleza de lo material. Un arte con un solo significado e intención que llega a perder su encanto por no ser materia propia, como, qué sé yo, las obras del renacentismo. A esto de que el arte de superficie no es su materia propia, lo entendí yo como que el arte intenta simular materia ya existente, como, qué sé yo, un animal o una planta. Entonces, eh, por consiguiente, en algún momento va a perder su belleza, porque no abarca tanto como el arte abstracto. Entonces, si alguien quiere aportar, no sé, su opinión sobre esa pregunta, ¿podemos aceptar la convivencia de un arte de superficie y otro cósmico? Para darles la palabra. Soy yo, creo yo. Ok, Digo yo. Solano. Y Robert. sí,
Yo diría que es más posible que la respuesta sea sí a que no, porque si vemos el símbolo de infinito hay dos lados. No sería como el símbolo oriental de yin y yang, la cosa incluye la otra. Pasaríamos del abstracto a lo racional y de racional a lo abstracto como orden. Y lo más elevado que uno podría conseguir y pensar en el mundo material sería el cosmos y eso. Y él, desde ahí creó todo, pues, en ese orden podría pensarse en lo abstracto como Dios y lo figurativo como el plano de tercera dimensión o el ser humano. Pues, esa relación como dice que una cosa no existiría sin la otra. Tal vez en el arte como tal usted podría solo hacer cosas realistas y despreocuparse de lo abstracto, pero en una realidad que englobe todo eso, pues sí están las dos existiendo por sí mismas. Tiene que dedicarse a todas las dos, pero sí, va a existir la otra, pues, con el mismo Dios, que es innegable, pero ahí está. Uno lo esté pensando que una de las dos. Y, y quiere la síntesis, y si busca la síntesis, razones racionales o espirituales, entonces sí se dedicaría a lo racional a lo abstracto o a lo divino, entonces pasando por el proceso. Sí están conectadas, Sí, sí, sí. Muy correcta la respuesta. Me parece que el arte de superficie y otro cósmico, bueno, el arte cósmico y el arte de superficie, pues obviamente tienen que convivir porque existen los dos en este momento y claro, también es parte subjetiva que yo cree arte que considero cósmico, como lo hace González, y que alguien más lo considere como arte superficial. Entonces, bueno, por esa parte, muy bien. Podemos también establecer tres formas para llegar a la integración universal en lo que las artes plásticas se refiere a. Tenemos la espontánea, que es la forma espontánea, es el arte primitivo, tanto como las manifestaciones infantiles. En la forma espontánea se da un quebramiento de la razón en donde encontramos en el caos o desorden algo bello. Y este arte también tan libre se compara fácilmente a la forma de ser de un loco con la de un niño. Entonces tenemos que lo espontáneo es algo que surge naturalmente, así como primitivamente. Lo intuitivo es la forma, es el producto de algunos espíritus extraordinarios, dotados de una sensibilidad excepcional, como Velázquez, Rembrandt, El Greco, Goya y Van Gogh, por hacer mención de algunos. En las formas intuitivas y su falta de propósitos limitados, una sutil afinidad cósmica pone las obras, aún sin proponérselo, en la vía de la integración universal consustancial con el ser creador. Entonces González hace mención de que estas obras, eh, por gracia y obra del Señor, son tan bellas por la habilidad de los pintores que están más integradas en el cosmos que otras obras que conocemos. Y la última, la forma intelectual, es el arte de nuestros días a partir de Cézanne y es el cubismo. Solo a partir de Cézanne y de su gran culminación, el cubismo es el arte. Encuentra por fin el camino hacia la verdad, su razón cósmica, sus ritmos vitales, eternos y universales, planteados de forma intelectual y científica, pero no por ello menos sensibles, sutil, humano y exquisito. Entonces, lo que se refiere con el arte intelectual, bueno, el arte del presente, el arte abstracto en el que estaba esa época. A eso es lo que yo entiendo que hace referencia a con el cubismo. Es un arte intelectual, un arte que requiere de, bueno, pues inteligencia. Eh, Concluyo que González en esa época asimilaba que el arte abstracto, como los ejemplares de Mondrian, son el arte culminante. Los ejemplares de Mondrian, para ponerlo, por si no se acuerdan, son las pinturas que básicamente son cubos de diferentes colores.
Entonces, a lo que me refiero es eso. Él asimilaba que el arte abstracto, como los ejemplares de Mondrian, son el arte culminante, la sintetización más pura de la vida como la conocemos, la belleza más simple y apreciable por las masas. También presenta su visión del arte cronológicamente para dar a entender que el arte abstracto es la culminación de todas las artes, el arte definitivo. Por esto, González entiende en su naturaleza que el arte no puede ser decorativa, una pintura que se ubica más allá de la superficie, un arte casi científico en el que aletea viviente e inquietante la magia del número como esencia de los grandes valores eternos y cosmogónicos. Y para formularnos la pregunta concluyentemente, bueno, pues, ¿qué es el arte? Textualmente, la definición de arte es muy subjetiva y muy personal, si se trata de la definición que le damos, pero también se encuentra la definición más concluyente y abarcadora que brinda el propósito de cerrar la presentación. El ser humano desde los principios de las civilizaciones ha creado con un fin comunicativo, expresivo y utilitario, sirviendo de materia que germina en el ámbito humano. El resultado de este proceso creador puede provocar diferentes reacciones dependiendo de la persona que lo observa. Es una definición ahí muy textual. Con mis propias palabras, puedo decir que lo que yo considero arte es lo que más nos llena, porque el arte no se reduce a un canvas, no se reduce a una hoja de papel. Entonces, bueno, el arte puede ser cualquier cosa que nos llene el alma y que nos haga pensar y cuestionarnos cosas. Así lo considero yo y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, Andy, muchas gracias. Robert, ¿usted tiene algo para presentarnos? Yo no sé, no supe si al final se reunieron o qué, pero yo no sé si ellos tienen una presentación, los que hablaron de eso como para ir explicando mientras yo la paso. Y después estuve preguntando si se iban a reunir, no quedó claro, pero si ellos hicieron la presentación, ¿no? Y hay algo que me toca a mí para explicar. Por eso, pero no tiene presentación. Yo al menos yo no. La tienen ellos, entonces con eso yo me la juego. No, entonces, más bien hagamos una cosa, porque es la que presentó Andy. Entonces, no sé si más bien usted, Robert, tiene algún aporte, así, aunque sea un poco como a memoria de lo que recuerde, algo que nos pueda, como su comentario, tal Sí, vez. sí, sí, claro, claro. Adelante, adelante, por favor, entonces. Básicamente lo que hablamos de la Cruz González, aparte de pintor, él era diseñador gráfico, hizo el logo de Fertig y otras cosas. Entonces, él le tocó como un momento, pues, fue como por ahí de los como 60, 70, ¿no? De lo figurativo que se venía haciendo desde Tomás Puédano hasta todavía en esos años. Entonces, él empezó a hacer un análisis tal vez no del mercado, pero sí de lo que sucedía en el arte. Entonces agarró y empezó a aspirar a estos que eran abstractos, más seguro que los vio en libros. Y a partir de eso, entonces, empezó a plantear sus estipulados y sus relaciones con lo que se venía haciendo. Entonces, de algo tan realista como un retrato, como me acuerdo que es un pinto de Chandy, que es como un sombrero, con un sombrero, a pasar a hacer ese retrato, pero como lo que haría Picasso. Entonces, él empezó a explicar todo eso. Y ya al final sí se dedicó a hacer este tipos de mosaicos que hay como en el Paseo de las Damas, que son geométricos. Creo que no me acuerdo si hizo algunos murales, pero sí hizo mucho de estos geométricos. Y entonces toda la explicación que él se encarga de dar, y que entonces el cosmos es como decían los griegos, el cosmos sí es matemático, pero él agregó que era física, lo sintetizó y agarró todo lo que era curvo
rectas, y entonces en un edificio, en un retrato, pensaría en un círculo, entonces líneas, y todo lo que sería el color degradado, los volúmenes los sintetizó a color plano, que es como lo que el compañero decía sobre Pierre Mondrian, que son esas figuras geométricas planas, que ponen unas franjas y son colores que algunos primarios. Entonces le dio una base a esto relacionándolo con el cosmos. Entonces el cosmos es tan complejo como es, pero es tan simple como pensar en Dios, tal vez, no como concepto, pero así como si fuera un punto que es el universo. Y a partir de ahí, del plano de Dios, hasta bajar a nuestro plano, que sería tercera dimensión, con toda la complejidad, y entonces en todos los niveles. Entonces un nivel abstracto sería el máximo, pero los niveles intermedios, como sería una estilización, cosas así, y llegar a un nivel más bajo, como que sería la pintura que hacen los niños. Ni siquiera es intuitivo, es natural, pero se usa principalmente el lado izquierdo del cerebro. A diferencia del que es intuitivo, que ya tiene desarrollado ese hemisferio derecho, así es por naturaleza, porque estudió y ya se puede dar el lujo de hacer unas estilizaciones, pero uno ya se llama Van Gogh, pero entonces porque él ya tenía ese lado más activo. Y entonces él sustentaba su tesis en que todo se resuelve a lo geométrico, los colores, entonces fue sintetizando la imagen y luego a eso, y ahí fue donde pudo hablar. Ok. Listo, Robert, entonces. Él es, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Nada Ajá, más ajá. para hacer una pregunta, Uh-huh. para que le respondan. Entonces, ¿qué relación tiene lo que Manuel de la Cruz González hizo en su tiempo con lo que se viene haciendo ahora con las nuevas tendencias? ¿Qué relación tiene todo esto? ¿Si se ha evolucionado el concepto o se ha mantenido? Buena pregunta. Ok, ok. ¿Quién podría, digamos, ayudarme? No sé si Andy, bueno, o algún otro, pero de repente como para tal vez no hacerlo yo. Si alguien puede compartir pantalla para hacer unas búsquedas en internet. Si quiere, profe, yo lo podría hacer. Gracias, sí, se lo agradezco. Ok. ¿Se ve la pantalla? Exacto, sí. Entonces pongamos Sí, ahí está. Manuel, ajá, Manuel de la Cruz González y ponga, digamos, arte abstracto, nada más como para ver qué registro nos tira y ponga de repente imágenes. Ok, puede poner tal vez o la azul o la roja. Digamos, puede, uh-huh. Tal vez si la puede poner en pantalla, abrirle un enlace y ponerla en pantalla más grande. Voy a dejar de compartir para compartir la pantalla y poder abrir la imagen descargada. Perfecto, le agradezco. Uh-huh. Genial, eso se ve perfecto. Vamos a ver. Voy a... Aquí estoy, creo que aquí estoy. Nada más para empezar a darle, digamos, como forma, entonces, a la discusión de cierre, ¿verdad? La discusión de hoy y cerrar ahora sí estos, sí, los temas que hemos estado trabajando en estas últimas semanas. Cuando Manuel de la Cruz González redacta digamos, este breve ensayo, porque es un ensayito, ese es el tipo de trabajo que él está realizando. Digamos, si lo pensamos como pintor, más o menos por aquí es donde se está moviendo. Este es el tipo de pintura que él está haciendo. Él no arranca haciendo, obviamente, este tipo de trabajos. Y muy curiosamente, ahorita hago digamos, una reflexión desde el punto de vista biográfico. Tampoco termina sus días haciendo este tipo de obra. Él inicia
bueno, aquí estamos prácticamente a finales de los 50, inicios de los 60. Él empieza a trabajar incluso desde finales de los años 20 y forma parte de esa generación de artistas tempranos, ¿verdad? Que llamamos generación nacionalista, ¿verdad? O los jóvenes artistas que fundan un arte nacional, un arte costarricense. Ese trabajo, como creo que tal vez ustedes bien se podrán imaginar, tiene que ver más con la figura del campesino, la casa de adobe, ¿verdad? Eso es como los cimientos de lo que, entre comillas, podríamos determinar como arte costarricense. Entonces él inicia con un arte tremendamente figurativo. Poco a poco, ¿verdad? Por razones que ahorita podríamos comentar, empieza a limpiar su propuesta y se queda con una obra de corte abstracto, que recuerden que también aquí lo que hay que definir tal vez de manera un poco más precisa, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando hablamos de abstracción, yo puedo tomar un 100% de algo y sacarle algunos fragmentos. Y ya sea que me quede con algún fragmento o con parte del 100%, ¿verdad? Que va a ser un porcentaje menor, parte de ese todo, entre comillas, eso es un ejercicio de abstracción. O sea, yo abstraigo algunos detalles, algunos elementos y me quedo con una forma limpia, ¿verdad? Está limpia de detalle, pero sigue siendo algo que reconozco. Entonces, podríamos incluso argumentar que piezas de la prehistoria tienen algo de abstracción. Yo limpio detalle, ¿verdad? De la figura y me quedo como con lo mínimo, pero identifico una figura, una forma. Realmente cuando hablamos en artes visuales, pero digamos al menos en pintura, que es lo que estamos hablando hoy, cuando hablamos de este tipo de trabajo, realmente no es abstracción digamos, del todo, sino que creo que tal vez lo más correcto tendríamos que suponer o tratar de argumentar es que estamos frente a una obra no figurativa. Y cuando hablamos de figura, por lo general, estamos hablando de algo que recuerde, evoque, ¿verdad? O sugiera alguna vinculación con el mundo concreto. Entonces, claro, estoy hablando de una figura humana, de un paisaje, ¿verdad? De un bodegón. Cuando no tomo eso como punto de partida, entonces lo que estoy haciendo es un arte que no busca acercarse a ningún tipo de figura. Y llamamos arte no figurativo. Pero bueno, por un asunto de lenguaje, por un asunto de momentos, digamos, de análisis y de identificación de escuelas de pensamiento, ¿verdad? Y de estilos, obviamente esto se le llama arte abstracto. Y bueno, Andy ya nos presentó variables, digamos, de ese arte abstracto. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de Kandinsky, que también es muy interesante que sí, evidentemente no es el primero, aunque por lo general en la historia del arte se cita una acuarela de 1910, ¿verdad? Como la primera obra abstracta de la historia, ¿verdad? Del arte occidental. De repente no es, digamos, un dato así tan certero ni tan exacto, pero ese tipo de abstracción, digamos, como de mancha suelta, ¿verdad? Vimos que Andy nos dijo, bueno, que ese se le llama abstracción lírica. Y vean que por lírica hace referencia a un elemento tremendamente como poético, ¿verdad? Todavía algo podemos argumentar, decir, como formas, casi que es como un poco como mirar a través de un microscopio, ¿verdad? Ahora podemos poner algunas de esas otras imágenes, ¿verdad? Son como manchas y parecen como bichitos. Hoy, ¿verdad? Tremendamente cercano, ¿verdad? Es todo este tema de microbios, bacterias, virus, ¿verdad? Porque parecen sí como cosillas que vemos a través de un microscopio. Este, por el contrario, es un tipo de abstracción, perdón, que piensen que
podríamos argumentar que es tal vez como la abstracción más dura, ¿verdad? Porque no hay pincelada suelta, no hay mancha, ¿verdad? Sino que parece como, eh, o como papeles recortados, ¿verdad? Podríamos suponer que son como fragmentos, digamos, de papel o cartón, como acomodados y hechos como un collage, o prácticamente hecha con escuadra y regla, ¿verdad? Y compás, y así como con instrumentos. Hoy pienso que también esto lo podríamos resolver de una manera, no sé si fácil, pero creo que tal vez un poco más rápido, digamos, a través de alguna aplicación, ¿verdad? En alguna tablet o en, ¿verdad? Como pienso, como dibujo, ¿verdad? Con figuras geométricas en alguna aplicación de estas así bastante. No digo Photoshop, o sea, no digo Photoshop o no digo Illustrator o algo así como más complejo, sino hasta las más simples, ¿verdad? Dibujo un cuadrado, aplico un color, se me llena un bloque, porque más bien que el color es completamente uniforme, ¿verdad? Y uno diría, profe, eso lo puedo resolver en 2 segundos, ¿verdad? Posiblemente algunos muy diestros, ¿verdad? Con la computadora y lo resuelvo y listo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vean que sí, como abstracción es bastante, bastante rígido, digámoslo así, ¿verdad? Este es el tipo de obra que está desarrollando Manuel de la Cruz en el momento en el que plantea este discurso. Las características, digamos, como de contexto del documento, es que, claro, lo que tenemos es, como material, digamos, histórico, es un material escrito en máquina de escribir y que lo que hicimos fue transcribirlo para poder tener, digamos, acceso y pues que tuviera un poco, digamos, de mayor impacto y buscando como posteridad y darle distribución, digamos, al pensamiento de Manuel de la Cruz González. Pero lo que hay que considerar es que es un documento que principalmente estaba pensado para ser leído, es una oralidad. Y Manuel de la Cruz, según lo que hemos revisado, digamos, a través de su biografía, es que era un gran orador. Entonces, también pensemos que no es lo mismo leer un texto que está pensado para leerse, ¿verdad? O escuchar a una persona en una conferencia. Ahora, aquí va como un bloque de preguntas. Digamos, vean que hasta ahorita no he dicho mayor cosa, ¿verdad? Nada más estoy dando como algunas breves descripciones de qué es lo que estaba pasando en el momento, ¿verdad? Y ahorita empezamos como a tratar de entender razones y, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando a este personaje por la cabeza? ¿Qué ha leído, ¿verdad? Recuerden que tenemos que empezar a hacer conexiones con, ¿verdad? Y tal vez ustedes van a decir, ¿y qué diablos tiene que ver esto con Platón, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con los chinos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con el Islam, ¿verdad? Y al final es, bueno, el profesor de una guía, ¿habrá algo para unir o no? Todavía ni siquiera hemos llegado ahí. Voy a plantear como preguntas primero generales para tratar de atender, digamos, acercarnos al texto. Pienso que a Andy, bueno, y al mismo Robert, y al resto, digamos, de la audiencia. Cuando Andy nos presenta digamos, el resumen y su síntesis, ¿verdad? Entonces, del texto que leyó, ¿en qué momento sienten que es como pensamiento realmente de Manuel de la Cruz y en qué momento lo que está haciendo es como un recuento de la historia, digamos, como del arte en general? Le pregunto a Andy, a Robert y a los que lo leyeron, si lo sintieron fácil de seguir o de repente tuvieron que leerlo 1, 2 o 3 veces, ¿verdad? ¿En qué momento dijeron, este señor no está hablando ni siquiera de arte, ¿verdad? Este, ¿En qué página ya ustedes cayeron en razón y decir, claro, y ahora sí entendí que me está hablando de arte, pero, ¿verdad? Porque al principio yo sé que yo molesto, ¿verdad? Y hago obviamente como la broma, un poco, no sé si pasada de tono, qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre les pregunto, ¿no sintieron, ¿verdad? Al principio que era como un hippie, ¿verdad? Que se acaba de fumar un puro marihuana, ¿verdad? Y que de repente me estaba hablando como de las partículas y los átomos, ¿verdad? Y las estrellas y las vibraciones y el cosmos, y era como paz y amor, ¿verdad? Y uno decía, ¿y en qué momento me va a llegar a hablar este señor de arte o de pintura propiamente, ¿verdad? Y dura ahí, no sé, ¿verdad? Un buen rato y cita autores de ciencia y cita filósofos y cita pensadores y por allá adelante empieza a hablar de arte. Ok, ahí ya hay manitas. Le vamos a dar tal vez la palabra primero a Andy, que es el que presentó y
Creo que hay otra manita por ahí. Adelante, Andy, por favor. Sí, bueno, profesor, yo la lectura la hice unas 2 o 3 veces Ok. y por el mismo problema, o sea, no fue problema porque la lectura Ujú, fue fácil de comprender una vez dije, ok, estos son los pensamientos de este señor y ahí tengo que seguirlo como con la mente de él para poder entenderlo bien. Entonces de ahí me metí en el juego y lo pude entender bastante bien, sí. Ya luego empecé a comprender sobre lo del arte abstracto y lo que él se refería con lo del cubismo y todo eso. Entonces, sí, 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 me costó, pero al final salió. ok. A ver, la compañera. Em, bueno, sí, el texto estaba un poquito pues complicado de leer, un poco denso. Me gustó mucho. Yo creo que es que toca como una parte como metafísica, ¿verdad? Que habla como de lo que es metafísica y física, ¿verdad? Porque toca la parte científica, ¿verdad? Lo que es física, las leyes, ¿verdad? De la ciencia respecto a la, bueno, lo que son átomos y todo eso, la densidad de los objetos, hace referencia como a eso, ¿verdad? Em, Ujú, y también la parte más esotérica respecto a lo que son las dimensiones, cómo la energía transmuta y cómo entonces finalmente relaciona esa concepción, digamos, de lo que es la realidad y cómo se abstrae eso finalmente como, ¿verdad? A la hora de, digamos, de generarse una obra. ¿Verdad? Porque es así como, por eso es que se considera que es como algo, digamos, es como un arte intelectual o científico, ¿verdad? Porque es como lo que justifica, digamos, casi que como lo más existencial, ¿verdad? ujú, ujú. Hay un momento en el que él hace, digamos, una especie como de... Es muy sui generis, digamos, porque no hay realmente como un fundamento claro dentro de la historia, digamos, del pensamiento, de la historia de las ideas. Él es bastante arbitrario, además. Es una conferencia y era su forma de pensar. Y él hace como grandes bloques, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, podemos resumir al menos la historia del arte, ¿verdad? De la humanidad, aunque realmente está hablando del arte occidental. Dice, podemos hacer como tres grandes bloques, ¿verdad? Y dice, un primer arte que verdaderamente es como genuino, intuitivo, ¿verdad? Y entonces va así como del de prehistoria, ¿verdad? Más o menos como casi que es como hasta el Renacimiento, ¿verdad? Y él dice, es un momento donde se hace arte, digamos, como por una necesidad así completamente interior. De alguna manera, digamos, no hay reglas, no hay estudio, ¿verdad? Entonces él dice, es casi como, bueno, lo plantea así, tal cual, ¿verdad? Y dice, es como el arte de los niños, ¿verdad? O sea, es como ese que surge así de manera muy espontánea, ¿verdad? Y dice, bueno, después tenemos como algunos eh, golpeteos de luz, ¿verdad? Así como de iluminación de grandes maestros, entonces cita, claro, ¿verdad? A Goya, Velázquez, ¿verdad? Y habla incluso en ese momento ahí como de transición entre el origen del Renacimiento y lo trae más o menos hasta el siglo XX. Y dice, y aquí tenemos figuras importantes, ahora sí educadas, ¿verdad? Con grandes dotes y verdaderos maestros, dice que desarrollan un arte tremendamente, bueno, además figurativo y demás. Y después dice, ok, y después en esa transición entre el 19, ¿verdad? Y el 20, obviamente él está hablando como autor siglo XX, dice, después de Cézanne tenemos entonces ahora sí una propuesta de un arte tremendamente intelectual. Y vamos a ver, es muy interesante porque al final él, como comúnmente decimos, ¿verdad? Al menos así a lo tico, ¿verdad? Él pone el burro por delante. Él dice, bueno, es que, y se mezcla, él busca ver de qué forma mezclarse con los artistas más sobresalientes y grandes, digamos, del siglo XX. Entonces él dice, va, claro, está Cézanne como un
como un precursor, ¿verdad?, de lo que se viene. Está Picasso, otro gran artista, y dice, pero aquellos verdaderamente extraordinarios que podríamos citar, ¿verdad? Está Kandinsky, está Mondrian y estoy yo. Tanto Kandinsky como Mondrian, de alguna manera, digamos, como él también, desarrollan un arte abstracto, digamos, bastante robusto. Y él lo que dice es, estoy yo junto con estos grandes maestros como en la punta, ¿verdad? Si tuviéramos que dibujar esos momentos que él identifica dentro de la historia del arte como una pirámide, y dice, a lo más alto que hemos llegado como civilización es este arte tremendamente intelectual. Y ahí estoy yo, ¿verdad? Y uno diría, bueno, ¿y cómo no? Qué ego, ¿verdad? O no, no sé cómo lo podrían interpretar ustedes, ¿verdad? Pero qué señor y qué pensamiento más mandado, ¿verdad? O sea, se tiró durísimo y diciendo, sí, están los más grandes y yo estoy dentro de ese grupo, ¿verdad? Élite de artistas de los más grandes que a los que podemos citar. Este, bueno, a ver, no sé qué piensan los compañeros, digamos, viendo este tipo de trabajo y con lo que se nos planteó, obviamente, pongámoslo así, que eso que él llama arte cósmico es esto. O sea, este es el tipo de arte más sublime, extraordinario, no sé, al que podríamos, digamos, tener contacto. Él habla de que tiene una vibración específica, que ese arte, él plantea dentro de su documento, y aquí voy a empezar a tirar como algunos conceptos para empezar a generar lazos, ¿verdad? Él dice, el arte que busca la mímesis, ¿verdad? O la copia, no logra, o sea, no es nada nuevo, lo que está es como replicando algo que ya existe. Entonces, pensemos, hagamos el ejercicio de si eso se ajusta bien o cómo lo diría Platón, ¿verdad? O cómo lo dirían los chinos o cómo lo diría el Islam, ¿verdad? Pero él plantea, él dice, si yo copio la naturaleza, yo no estoy haciendo nada nuevo. Mientras que si yo trato, digamos, de revisar, digamos, como la arquitectura interna de la naturaleza y pinto, por ejemplo, lo que estamos viendo, estoy creando algo que no existe en la naturaleza, estoy creando algo nuevo y por lo tanto estoy creando una vibración. Y como vibración estoy moviendo una serie de elementos en el cosmos, digamos que no existían antes. Entonces estoy realmente creando, no replicando. ¿Qué piensan? Yo quisiera decir algo. Adelante, adelante. Pensemos en función de que es algo tan geométrico, reducirlo como a matemáticas. Entonces pensemos que si tengo una computadora, en vez de hacer esto pintado, utilizar un algoritmo para crear todas estas proporciones. Pensemos en función, digamos, que del punto áureo. Y esto desde un punto de vista matemático sería como pi. Entonces, si pensamos en pi como el punto áureo, entonces todo giraría en torno a las matemáticas. Bien. Entonces, si yo pongo unos algoritmos en la computadora, puedo crear esto y crear las proporciones y me da el color, y el algoritmo que tiene el color, las proporciones, y ahí sale. Entonces es muy matemático y como muy racional. Más que Trem- agarrar un, agarrar un papel y, digamos, pintar un paisaje o pintar es más intuitivo. Y la relación que tiene claro, todo esto con los demás conceptos, se empezó en la antigua Grecia, entonces se estaba creando el imperio de la razón, por decirlo así, entonces se empezó a analizar y entonces ahí no existía el nombre de arte, se llamaba Tecné, entonces era el técnico. Ya después pasó el Oriente, que entonces serían una serie de reglas y mandamientos para pintar algo figurativo, pasando después al Islam, que entonces ya ahí se empieza a estilizar. Ya el concepto de Dios lo respetan y no lo pueden hacer figurativo, entonces lo hacen por medio de formas, por medio del texto. Pues esta síntesis es llevada ahora en el proceso a algo ya totalmente geométrico. Entonces sería como el ciclo sin fin de que desde donde empezó la matemática,
llega al arte y después el arte se vuelve otra vez como matemáticas. Entonces todo se relaciona de una forma, es como el mismo símbolo de infinito. Y empieza en un punto, y serían los números o sería la geometría. Y después de ahí pasa otra vez a otra área más figurativa y se vuelve y así hasta De hecho, esta pieza tiene truquillo, digamos, justo esta que estamos viendo. El título es Síntesis del ocaso. A ver, ¿quién quiso habilitar ahí micrófono? Perdón, ¿cómo se llama? Es que se me cortó. Síntesis del ocaso. O sea, un ocaso es una puesta de sol. Y de hecho, con permiso, y con ese título, Adelante. obviamente que uno ya empieza a amarrar. Porque entonces ya uno ve una figura, aunque sean así de geométricas, uno ya ve un horizonte, ve lo que uno puede interpretar como un cielo, lo que podría ser una montaña, si acaso, ¿verdad? Y aquel sol, ¿verdad? Metiéndose en medio de... Entonces, sí, hay una interpretación, Ujú, considero yo. ujú, ujú. ¿Qué más? ¿Qué otro, digamos, qué otra opinión le genera? Creo que otro concepto que se puede analizar, a ver qué tan válido puede ser en el tema de la integración cósmica sin ver el tiempo ni las tendencias que hemos visto, es que cosmológicamente todas son necesarias y no son excluyentes. Entonces, en algún momento se dio un arte, digamos ¿okay? Y ahora en el punto en que estamos nosotros temporal, como Robert dice, dijimos, sí, yo esto lo puedo generar y no sé qué, pero ya lo vi, lo interpreté y lo codifiqué y todo, ¿verdad? Pero antes de eso ni siquiera se me ocurrió. Ok, genero otras cosas, genero yo otras cosas diferentes que tal vez vengan influenciadas por muchísimas otras cosas anteriores. Entonces creo que el punto básico es esa integración, o sea, yo tengo que alimentar el arte de otras cosas. Puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser la música, o sea, tengo que meterle insumos al arte para generar cosas nuevas o mi interpretación de lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, sin el nombre no le caigo nunca, que es un ocaso. Yo digo, esta es la camisa del profe y punto. Así es. Y ya con el nombre uno, ahí sí, vinculo un nombre con una imagen, pero antes de eso, vea, no tengo ninguna vinculación. Pero independientemente, sin saber el nombre, creo que todos los artes, en todos los tiempos, en todas las áreas, tomando en cuenta todas las lecturas, de alguna manera interactuaron entre sí para complementarse. ¿Y hay alguno que digamos, que le parezca bonito, digamos, como para arrancar por ahí, o desagradable, o fácil? ¿O qué piensan ustedes siendo pintor, el artista? ¿Verdad? Como viendo esta pieza, si tiene o no sentido. Profe, me parece que de una u otra forma sí tiene sentido porque tiene un título. Y eso me parece algo que hay que respetar. A veces una obra sin título es más difícil de descifrar, pero es lo mismo, ¿verdad? Bueno, retomando un poco de lo que vimos el tema de la otra vez, por ejemplo, voy a mezclar, como lo hice ya la otra vez en otro par de cursos, digamos, viendo una obra como la Oconte y sus hijos, sin un título uno dice, gente atacada por serpientes, pero tal vez no está entendiendo su contexto en el momento. Cuando vemos que esto es una síntesis de lo que el autor nos quiere dar, ¿verdad? Uno lo puede ya interpretar. Ya visualmente para uno, al menos para mí, se vuelve palpable. Entonces yo creo que por ese lado sí gana sentido, así opinión personal. Ok, y si no tuviera título, o si el título no nos dice nada, digamos, Mondrian era uno que acostumbraba a poner a obras muy similares a esta, por ejemplo, algo así como Composición en Azul número 3.
Sí, puede ser difícil, pero para mí, digamos, la abstracción puede ser muy relativa también, porque de repente agarramos una obra que es muy rica, no sé, pongámoslo así, no sé, Sumeria o alguna cuestión así, y la llevamos a otro ámbito, que lo hubieran visto indígenas o gente, o algo mitológico, que lo hubieran visto indígenas americanos y que no entendieron las formas, por ejemplo, de un minotauro, aquello se hubiera vuelto una abstracción. O haber llevado incluso de las cuevas de Altamira uno de esos animales que tal vez en otro lugar del mundo no era conocido, también se vuelve una abstracción y sin título. Entonces, para mí se vuelve algo relativo. O sea, sí hay algo ahí. O puede hacer que No se use todo. un título, pero que el título no sea consecuente con algo que uno conozca, como por ejemplo la obra de Manuel de la Cruz, en que más bien el fondo es totalmente rojo, está el mismo cuadro amarillo, pero en la parte izquierda, y se llama Amarillo Continuo. Entonces, bueno, un título abstracto para una obra abstracta. Profe, Sí, Andy, tal vez cambiémosla. Justo es la pieza roja que vimos antes. Sí, adelante, adelante. Esa. Ajá. profe, es que, Sí. digamos, en esas cosas que plantean, eh, tratan de sacar la esencia de algo que sí existe. Vamos a ver, hace un rato usted dijo algo de que una de esas personas de las que hablaba decía que esto sí es crear algo, porque lo que hacían los otros era imitar la forma o el color o lo que fuera, pero que esto sí es El que crear. dice eso es Manuel de la Cruz González. O sea, Eso, es el bueno, autor de esto. el, el, Ujú. el, el señor Manuel de la Cruz. Eh, pero están haciendo algo diferente igual a partir de algo que existe. Si el cuadrito amarillo con azul era el ocaso, está sacando la esencia de un atardecer donde está viendo el cielo azul, el sol amarillo, la montaña o lo que sea, y está sacando esa esencia y plasmándola ahí. No es que está no es que no está imitando, es que está sacando la esencia de eso. No está poniéndole todos los detalles que le ponen los que hacen un atardecer figurativo. No le está poniendo todos esos detalles de las formas, las texturas, las sombras, las luces, el no sé qué. Está sacando la pura esencia, nada más los elementos más importantes y poniéndolos ahí, pero no está desvinculado de la realidad. Para mí, siempre están imitando algo que ya existe en la realidad, nada más que no con todos sus detalles, sino con los elementos más simples de la esencia de eso. Ok, si estuviéramos hablando de aquella estructura en 2 o 3 escalones que planteaba Platón, ¿en dónde estaría ubicando usted este tipo de trabajo? ¿Lo recuerdan o no? Sí, 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 claro, pero es Ujú. que los escalones eran como el que piensa, el que hace y el que imita. Ujú. Ah, Eran los tres escalones que hablaba Platón, el que ujú. idea, el que hace y el que imita. Y para mí esto no es muy diferente de una imitación. Yo pienso que sería ahí como el escalón 1.5, una cosa así. Entre imitación y creación, Sí, ¿ok? ¿Qué piensa el resto? ¿O Es no que, tienen bueno, opinión? yo Ujú. pienso que es creación en el tanto que no existía. Em, porque, digamos, ahora que existe uno puede opinar, pero si no existe, entonces yo no puedo opinar. O sea, entonces no puedo decir que un punto negro sobre un fondo blanco es malo o bueno, simplemente porque yo no lo hice. Ya cuando alguien lo haya hecho, entonces de ahí habrá tenido su criterio para hacerlo. Por ejemplo, Manuel de la Cruz
hablaba en ese mismo momento de la geometría del color. Entonces él hacía un estudio del color geométricamente. Entonces, bueno, por ahí él estudiaba las proporciones. Visualmente la proporción del amarillo con el rojo, visualmente con el negro, pues tendría algunas conclusiones pictóricas de su estudio. Entonces yo pienso que es creación en el tanto que es el resultado de un estudio y de una trayectoria artística que él tuvo, es su madurez. Bueno, pero también habla de cosmogonía. Y aunque sean figuras que de repente uno reconoce, igual les está hablando de cosas que no son tangibles. Y viene lo mismo, ¿verdad? Creo que sí, hay como una secuela ahí, que podemos ver desde creación de dioses, de seguir patrones, de una u otra forma se siguen hasta acá. Pues estamos viendo objetivamente figuras geométricas, pero con un significado las entendemos. Por eso yo vuelvo más o menos a lo que dije anteriormente. Tal vez si yo he visto una pintura china con esas letras que en la vida entiendo y tal vez todo ese contexto y qué significado tienen. ¿Por qué pintar tanta montaña y río y nubes de repente? Pero si tal vez ya entiendo el concepto del trasfondo, realmente sí. A través de los 4 textos, sí. Muy arraigado, hay una inspiración. Me parece. El escalón, y ustedes ya lo dijeron clarísimo, ¿verdad? El escalón que planteaba Platón era concebir la idea, ¿verdad? Luego materializar esa idea y luego que alguien copiaba o imitaba, digamos, como la apariencia material de la idea. Entonces, claro, Platón lo que decía era, esa persona en tercer nivel se aleja mucho de la idea. Realmente lo único que está copiando es la apariencia. Habíamos hecho una simplificación, ¿verdad?, de la propuesta entonces de China que decía, sí, hay una naturaleza, ¿verdad?, un mundo concreto que además fue creado. Yo lo que puedo hacer como pintor, ¿verdad?, y que estoy trabajando con digamos, un nivel de representación, lo que me queda o lo que logro sería para acercarme de manera correcta a una, decían los chinos, a una buena representación, sería no quedarme en apariencia, ¿verdad?, no quedarme en la superficie, sino tratar de ir a la esencia. Y habíamos hecho también entonces un trabajo de comparación con el Islam, ¿verdad?, donde decíamos que ellos incluso borrando la mayoría, digamos, de las apariencias, de la epidermis, ¿verdad?, o de esa capa superficial, iba, digamos, directamente al corazón, ¿verdad?, de la esencia, y lo que lograban encontrar en la esencia eran patrones de carácter geométrico, ¿verdad? Y hablamos de la matemática y hablamos del número. En esta ocasión, Manuel de la Cruz, al final de su texto, termina citando a Platón. Lo habíamos conversado en ese momento cuando hablamos de Platón. No cita la República, sino que cita el Fedro, digamos que es el documento donde verdaderamente Platón da su argumento de qué es lo que él considera como arte. Y él plantea que lo que es común a todas las artes, que sería, digamos, como la escultura, digamos, la arquitectura, la música, la poesía, y de alguna forma él plantea como formas visuales, tal vez no exactamente la pintura, pero formas visuales, él habla de la geometría y el número. Y él dice, es que realmente es lo que está como detrás, ¿verdad?, como común a todas las artes. El número, la proporción, ¿verdad?, y la geometría. Manuel de la Cruz toma un poco como prestadas sus ideas y dice, claro, al final el número, la proporción se puede traducir en vibración, se puede traducir en proporción, y dice, digamos, más que proporción, él habla de como de patrones de crecimiento, ¿verdad? O lo que creo que hoy estaría un poco más en boga, el Manuel de la Cruz no lo menciona así, pero creo que podríamos entenderlo un poco más a partir, digamos, de otros documentales y, digamos, material impreso, me refiero, ¿verdad?, como pensamiento. Este concepto, digamos, como del número
digamos, como de la geometría sagrada, que no sé si lo han escuchado nombrar, ¿verdad? Que es como este número patrón, ¿verdad? Que se asocia con el phi, ¿verdad? Con el número phi, como patrón de crecimiento que está tanto en una gota de agua, ¿verdad? Como en la forma en cómo se ordenan los astros, ¿verdad? En el espacio, casi que una galaxia entera. Y eso es un poco lo que estaba tratando, digamos, como de recuperar Manuel de la Cruz en el momento en el que hace esa exposición, ¿verdad? Y dice, es que da lo mismo un pétalo de una rosa, ¿verdad? Que un volcán en erupción, ¿verdad? O que una roca, ¿verdad? O que un torrente de agua en movimiento. Él hace un montón de analogías y dice, es que al final la naturaleza tiene como una, un lenguaje, digamos, que sostiene todo el universo, y él llega a la conclusión de que es el número, es la matemática. Y lo que planteaba Robert, ¿verdad? Ahora hace un rato, es que, claro, cuando hacemos un análisis, digamos, geométrico de este tipo de trabajos, nos damos cuenta de que cumplen con la proporción áurea, ¿verdad? Y todas las líneas y todos, ¿verdad? Las franjas, los anchos, ¿verdad? De cada barra de esas de colores y demás, todo tiene una proporción, digamos, adecuada y está en un lugar específico, ¿verdad? Y cumple con el ordenamiento de una composición, entonces sí, de carácter matemático. Eso, vamos a ver, no soy yo, sino es Manuel de la Cruz tratando de argumentar. Yo les decía, mucho ego puede ser, ¿verdad? Un poco desproporcionado podría ser también, pero en realidad aquí lo estamos no para juzgarlo, sino para juzgar su pensamiento, ¿verdad? Para juzgar realmente su manera de defender, digamos, este trabajo. Él lo que dice es, podríamos verlo así, no estoy imitando nada porque, ¿verdad? Esto así tal cual, como lo estamos viendo, no está en la naturaleza. Podríamos suponer que está más cercano al Islam, ¿verdad? Que a las otras corrientes, digamos, de pensamiento. Porque al final lo que dice es, no me interesa imitar, ¿verdad? Lo que me interesa realmente, ahora recuerden que en el caso del Islam no tiene esa vocación como de culto al genio, ¿verdad? No está el culto a la personalidad. Occidente sí, evidentemente. Entonces lo que dice es, yo no quiero ser un imitador, quiero convertirme en un verdadero creador. Entonces no voy a concentrarme en apariencia, voy a concentrarme, como plantearían tal vez los chinos, ¿verdad? Voy a concentrarme en la esencia de las cosas. Aquí, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó quién lo planteó, si fue Aleno, bueno, algunas de las compañeras acá mencionaba, Lian, puede hacer que sí, entonces eso parta, digamos, como de un ejercicio de imitar, ¿verdad? Lo único es que aquí la imitación, según el pensamiento de Manuel de la Cruz, no es a través de la epidermis, sino sería ir realmente como a la esencia. Entonces, por eso, la abstracción podríamos barajarlo, digamos, como discutirlo a medias, digamos. Y si entonces nos acercamos todavía más al ámbito de Platón, sí él está haciendo una traducción, digamos, desde el ámbito, digámoslo así, como que va al mundo de lo inmaterial y lo vuelve materia, ¿verdad? Esa idea que es lo que realmente él está tratando de convencernos, digámoslo así, de qué es lo que él está planteando, dice, yo estoy como si aquel universo de la idea, donde está aquel dios demiurgo, ¿verdad? Que planteaba, eh, ¿cómo se llama? Platón, ¿verdad? Entonces, Manuel de la Cruz lo que hace es que se sube como en dos escalinatas, ahí en dos escalones, y como imaginémonos que eso que estuviera arriba, ese cielo raso, no sé, que esa otra dimensión fuera como una gelatina, ¿verdad? Y Manuel de la Cruz jugando como a Dios, ¿verdad? Porque eso no lo haría un autor del Islam. Recuerden que primero está el respeto, ¿verdad? Pero Manuel de la Cruz no tiene ese afán de respeto a nada, sino que dice, no, yo voy y sumerjo, ¿verdad? Meto mi cabeza en esa gelatina, ¿verdad? Me logro como empapar y tengo como otra visión de mundo y saco mi cabeza de ahí y ahora sí convierto eso en materia. Entonces, al final
según la propuesta de Manuel de la Cruz, lo que dice es, yo no estoy imitando nada, porque lo que estoy tomando es la proporción, el número y la geometría, que según el mismo Platón en otro documento, es el lenguaje, digamos que está ahí arriba, el lenguaje a cómo se producen las ideas. El lenguaje que ordena el mundo y el universo y todo es la proporción, es el número, la matemática, ¿verdad? La geometría. Entonces, Manuel de la Cruz dice, yo voy, bebo de ahí, ¿verdad? Me nutro, ¿verdad? Y formulo una idea y la convierto en materia. Entonces dice, claro, yo sí estoy creando, porque no estoy imitando absolutamente nada. Es una idea mía, digamos, sale de mi cabeza, diría Aristóteles. Para inyectarles todavía un poco más de presión, interesante, y ustedes me dirán qué piensan, pero Manuel de la Cruz, él no, con sus manos, él no ejecutó esta pieza, él no la hizo, de hecho, la encargó. Esta y la anterior y otras que podríamos ver, pero son las que están en internet, digamos. Esta es una pieza como de 1 metro y tanto por 1 metro, en una chapa de madera. De hecho, a estas obras, dentro de la historia del arte, se les conocen como lacas. Así se les menciona de manera como coloquial. Las lacas de Manuel de la Cruz González. Resulta que él utiliza un pigmento industrial automotriz. De hecho, conocemos hasta la marca. Era Duco, que pintaban los carros, digamos así, muy finos de antes. Y él lo que hace es que prepara un diseño, hace un esquema y se lo da a un pintor de taller automotriz con el que llegó a hacer una alianza de trabajo y le dice, mira, fulano, necesito que me pinte esto. Este es el color, estos son los códigos de color, ¿verdad? Y aquí están la distribución de las formas y tal. Y esa persona con pintura en esto que llamamos como de compresor, ¿verdad? Con pintura en spray, le pinta la laca y se la entrega y le dice, Manuel, aquí está. Y Manuel, ¿verdad? Por detrás la firma y dice, ok, esto es un Manuel de la Cruz González. Él lo concibió, pero no lo hizo. No la pintó, entre comillas. Eso le suma presión, un poco de tensión a la que puedan asumir como comentario con respecto a esta obra o no necesariamente. ¿Qué piensan? ¿Cambia la perspectiva o no? Eso suma mucha atención, claro que sí, profe, suma A mucha ver. atención. Se está develando todo un panorama aquí, la segunda cortina se abrió. Ajá. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Sí, profe, definitivamente le suma presión al auditorio y al ¿Para bien o observador. para mal? Yo Es una pensaría, obra, Manuel de la Cruz González, digamos, pero no sé, en teoría él no la pintó. ¿Es necesario que la pintara o no? ¿Les yo por desilusiona supuesto creo que él saberlo o debería no? haberla pintado, porque Ok. ¿dónde ha visto usted un Cézanne que lo encargó Cézanne que se lo pintara a otro por ahí? Ajá. Claro, A mí me son parece, cosas totalmente diferentes, pero Ujú, ujú. a mí me parece que es un arte colectivo que, bueno, antes creo que en una clase usted había comentado que había un pintor que tenía su estudio donde tenía personas que pintaban por él. Ujú. Entonces, el arte no necesariamente, bueno, de ahí no tiene que ser pintado por uno. Él tuvo la idea, él le surgió esta composición y pues la pintura la hizo otra persona. Entonces él Ujú. tenía ese método de trabajo con estas piezas. Algo Ok. más iba a decir que quería comentar, pero ya no. Se me fue. No, ahorita, en cualquier momento, no se preocupen. Cuando quiera, vuelve a De ahí sí, Aileen. igual que aquel artista que vimos, que lo que generaba era un patrón de cómo tenía que ser pintado. Aquella obra que se Ajá. expuso en el Museo de los Niños también. Ujú, Es lo que venía ujú, simplemente era la fórmula en cómo tenía que ser pintado y podía reproducirse más de una vez, me imagino, o si para aquel que tuviera el patrón. ujú. Pues parece algo válido.
Bueno, después de todo, partiendo de ese parámetro, no podemos juzgar, digamos, que la obra no fuera de él. Porque ahí si nos vamos por un ámbito como cuestiones de ornamentación o arquitectura, el autor no necesariamente es el que construye todo. Perfecto. Sí, ese Yo era un creo comentario que iba a hacer. yo creo que Manuel de la Cruz, dándole ese esquema, tanto de color como geométrico, a una persona solamente técnica para que lo hiciera, está reconociendo que solo está haciendo algo para reproducirse. Eso es lo que él está haciendo. O sea, igual que lo puede reproducir eso, como que yo me haga un PDF, lo subo a internet y ponga, bueno, el que quiera hacer la pintura mía, rojo con amarillo, entonces tiene esta guía y la puede hacer sin usar los colores específicos y tal, y ya, esa la pueden hacer en cualquier taller de automotriz mientras sigan la guía de color y de geometría. Ahora, eso creo que no le quita mérito como pintor porque él mucho demostró en otras pinturas y obras que era un gran artista, ¿verdad? Entonces, pero esa era una faceta, estamos analizando solo una faceta del todo. Es muy parecido a las películas que le dan los créditos al compositor bueno, el director de la película en general, y no al equipo en conciso. Sí, sí. Yo creo que el caso más evidente es el que comentó Juan Manuel, digamos, en el caso de un arquitecto. O sea, ustedes nunca han visto un arquitecto batiendo mezcla y jalando blocks. El arquitecto lo que hace es que tiene una idea. Y es más, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera la dibuja. Para eso tiene un equipo ahí que le hacen los planos, ¿verdad? Y un ingeniero le calcula el material y el otro le hace tal cosa. Y después con todos esos planos se lo dan a un maestro de obras y ahora sí ejecuta esa cosa. ¿De quién es la obra? Del arquitecto. Pero el arquitecto ustedes nunca lo han visto jalando baldes, ni ensuciándose los pies, ni tiene ampollas en las manos, por ejemplo. Esa obra es del arquitecto, ¿verdad? Esa obra es del arquitecto. Entonces aquí también tendríamos como que juzgar o preguntarnos, bueno, ¿y por qué el pintor, ¿verdad? Si es un artista, ¿por qué sería menos o más si lo hace o lo encarga, ¿verdad? Si concibe la idea y se lo pide que otro se lo haga, ¿no? ¿Por qué le demandamos eso al pintor? También está bueno, perdón. No, adelante, adelante, adelante. Que, bueno, yo concuerdo con todo eso que usted dice, digamos, de que se le atribuye al arquitecto, pero también está la cuestión de las dimensiones, que es un trabajo que él podía hacer fácilmente, qué sé yo, con masking y hace las líneas rectas. Bueno, con otro tipo de pintura, tal vez él no podía conseguir la pintura de carro que quería, el acabado que él quería conseguir, pero entonces sí es como, ok, sí se le atribuye porque él tuvo la idea y él mandó a hacer esto y bla, 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 y le puso la firma. Sí, sí entiendo esa parte, pero también es un trabajo que no son de dimensiones imposibles de crear por una persona, entonces también Yo es creo que difiere un poco. debatible. Yo creo que Ay, difiere nada un más, poco. Juan Manuel, le voy a dar porque había unas manitas levantadas y no las habíamos estado. Entonces, Arlene y después Diana. No, es que igual es como algo reiterativo lo que ya dijeron. Yo iba a hacer referencia, digamos, a lo que es un grabado, ¿verdad? Que es una matriz a partir de la cual se sacan varias réplicas. Entonces, en ese sentido, es como un instrumento. Entonces, una persona que replica una obra es el instrumento, básicamente, pero le pertenece la obra pertenece al ingenio de alguien más. Claro, y eso da todavía pie a otro montón de comentarios. Por ejemplo, hay grandes autores, grabadores en la historia, que lo que hicieron fue un dibujo, otra persona talló la tabla y otra persona imprimió el papel. Y hay cierto reconocimiento, pero la obra es del que se la imaginó. Y entre imaginarse una cosa y tallarla en una tabla, hay un universo así como, ¿verdad? Es bastante complicado. Y el que talla la tabla normalmente no se lleva tanto crédito. Y el que le imprime tampoco, por ejemplo.
Y además sí, no se saca uno, porque es una, digamos, de las artes gráficas. Yo saco 15, 20 copias, son 15 o 20 originales. Y quien las firma es el que se la imaginó, por ejemplo. ¿Ya? Eso también es interesante. Yana. Sí, probablemente en el mismo artículo que leímos decía el autor que la técnica no es más un fin, sino un medio, se convierte en un medio. Me imagino que tal vez él no dominaba, como decía uno de los compañeros, el uso de la capa automotriz, no tenía el equipo, el compresor que se requiere para que la capa quede totalmente distribuida y como debe ser. Entonces, probablemente se vio obligado a contratar al pintor automotriz que le hiciera la... Ya le doy la palabra a Lian también, pero hay un concepto asociado dentro de este último comentario que hace Yana, es que Manuel de la Cruz también lo que quería era borrar cualquier huella, digamos, de trabajo humano. Él no quería que se vieran ni pinceladas, ni trazos, ¿verdad? Sino que fuera matemática pura, o sea, como perfecto. Entonces, de hecho, claro, imagínense que lo que tiene es pintura de automóvil sobre una placa de madera, pero perfectamente lijada, y después con una capa de esas de barniz, ¿verdad? Es como cuando vemos un carro nuevo, así, la tapa, ¿verdad? Sí. Que refleja por todo lado, Como incluso, un y Premier. aquello sí, como con una cosa extraordinaria, ¿verdad? Con una laca así brillante. De hecho, estas obras son, podríamos decir, como la pesadilla para cualquier fotógrafo para poderle tomar una foto. O sea, son de esas Por el obras en las que brillo. ellos están en el museo y yo me pongo con el celular al frente y es como un espejo y yo me veo ahí. ¿Verdad? Es horrible tomarle fotografías, eso es súper complicado. Hay que hacer una cámara oscura Sí, completamente. tiene que Es usar un filtro dificilísimo. ND, Sí, tiene que sí, usar un sí, filtro ND que le quite los brillos, un sí, antirreflejo. Pero sí, vea, pero eso es es que se ubica a complicado. Manuel de la Cruz en la época en que él estaba usó esa técnica, pero si estuviera en esta época usa un plotter de esos de boca ancha de 4 metros y tira una Posiblemente. cosa ahí del tamaño de un edificio, no ese O chiquitito estaría que está ahí. haciendo arte, o pues estaría haciendo arte Usted digital o vería tal vez videojuegos, no un sé. edificio totalmente con ese plano pintado, una fachada de edificio, imagínense, esa es una ventana. Hoy lo interesante es que la materialidad, digamos, tiene ciertas características. Es madera, es pigmento, ¿verdad? Y entonces la forma en la que por ejemplo, cuando me tocaba a mí cuidar estas piezas en el museo, comprábamos, o sea, la forma en la que se limpiaban era con em, ceras automotrices, de esas que se compran así como súper requete caras, ¿verdad? Para carros Un pulidor. finisísimos. No, no, a mano, digamos, pero así con pH neutro y que si era como así, como bañar a un bebé, que yo era había con aplicadores y cosas así súper, pero hoy están todas craqueladas, digamos, porque el tiempo ha hecho estragos, porque además está sobre una lámina de madera. La madera se comporta, digamos, de maneras muy particulares a la temperatura, a la humedad y qué sé yo, entonces están llenas de craqueladuras, ¿verdad? Se han vuelto son piezas muy, muy frágiles, algunas han perdido color, qué sé yo. Lian. Profe, es que en esto que estamos hablando, digamos, si la persona tiene la posibilidad de hacer una receta, por así decir, de hagan mi obra, la pintura la compran en tal lado, es en la número tal, el número tal, el número tal, y tiene estas medidas y estos dibujitos, así es como se hacen. En este momento eso da igual, por ejemplo, meterlo en un programa de computadora y que una computadora lo imprima si es que no quiere que tenga ningún trazo de persona humana. Pero Ujú, eso ya es una forma de producción industrial donde hay división de tareas. Y el arte, digamos, la pintura, por lo menos dentro del concepto que uno ha manejado siempre o el común de la gente, es que es una cosa más artesanal, donde la persona la concibe, la diseña, la termina y tiene de alguna forma impregnados sus sentimientos, sus ideas, sus
sus cosas. Entonces, al hacerse de esta otra manera, es un arte mucho más frío, es como en frío, en mente, no sale del corazón, no sale del alma, sino que sale de un rinconcito del cerebro. Entonces me parece que es una cosa mucho más fría, mucho, en ese sentido, me parece entonces más valioso el trabajo de la persona que lo hace, lo dibuja, lo diseña y lo pinta y lo todo, desde el principio hasta el final. No porque él, es que en un edificio uno entiende, digamos, si se va a hacer un edificio, pues por supuesto que el arquitecto no va a estar ahí batiendo mezclas. No es así la cosa y hay muchas tareas que hacer y las tienen que dividir. El mismo Miguel Ángel con la Capilla Sixtina tenía su grupo de gente que le ayudaba con lo que estaba haciendo, pero porque eran tareas muy grandes. Pero en una pintura es una cosa muy extraña que la persona diga, bueno, yo tengo la idea y fulanito, tome, hágalo usted. La señora lo recoge pasado mañana como si fuera un zapato o una cartera. Es muy raro. Ujú, ujú. Sí, ahí hay un, digamos, de alguna manera hay como un estereotipo, digámoslo así, porque en la manera en la que usted argumenta, digamos, su criterio, sí podemos encontrar talleres a lo largo de la historia que trabajaron, digamos, de manera como en masa, digamos. Y no es muy temprano incluso, ¿verdad? Entonces, durante la Edad Media, digamos, las cerámicas en la Grecia antigua, se trabajaban así en bloque, en masa, ¿verdad? Y se En hacían producción grandes industrial. en producción. Sí, tal vez no industrial, esto no es industrial, porque Ujú, digamos, Manuel hacía una. Digamos, es bastante artesanal, por eso más bien quería como contrastarlo, digamos, porque, ujú, digamos, de esta hay una, ¿verdad? Del ujú. azul hay una. Sí, Ya, pudo haber hecho 15 o 30, eso sí, pero no hay. Todo el ya. ejercicio es para sacar una, nada más. Entonces, hay un Bueno, poco lo como de siento, pero yo no le producción. pago a ese señor porque no me la hizo él. Yo le digo, no, yo quería que me la haga usted y si me le va a hacer su asistente, Sí, no me sirve, ya no le pago. sí, así hay varios Velázquez y algunos obras maestras, digamos, que posiblemente tampoco pudiéramos comprar. Por eso es que mejor uno no revela cómo hace las cosas, porque ve, ya perdimos una venta. A Lian había que venderle esa sin decirle cómo la hacía. Sí. Si me la hizo su asistente, no me interesa. Yo quería que me la hiciera usted, así que no le pago, perdón, pero no. Muy bien. Andy. Sí, profe, bueno, yo tenía comentario cuando ella estaba hablando, se me surgió. Ayer estaba viendo impresoras porque estaba pensando en como un negocio envuelto en una impresora, está en fotografías, entonces dije, qué chiva sería tener una impresora que imprima así de Buena buenísima calidad. calidad Ajá. y así los colores vivísimos, entonces estaba viendo videos así de impresoras y vi la calidad de las imágenes y se veía a través del vidrio como se imprimía, entonces mi mente se puso así como, wow, ¿qué le falta a esto para no ser una obra de arte? O sea, se está impregnando la tinta en una hoja de papel. O sea, ¿qué la separa del arte? Esto es para mí, no sé, me llena. Solo le falta la firma de alguien y que me lo venda como arte. Entonces, no sé, es como raro, como evoluciona el arte. Y yo podría, qué sé yo, eh, ay, ¿cómo se dice? Bueno, incursionar en el mercado y decir, esto es mi obra de arte y es una impresión nada más y lo hago en masa y qué sé yo, Ujú, decido solo hacer 3 obras de la misma con 3 firmas diferentes y lo vendo como obras de arte. Entonces, bueno, no sé, depende de ujú, la ujú. época o algo así, no sé. Claro, sí, sí, sí. Juan Manuel, ahora sí. No, yo iba a retomar el tema realmente de que yo realmente difería de eso de que si es una obra pequeña, de que por qué no lo puedo hacer yo todo, como por qué no lo puedo pintar y hacerlo yo todo, si digamos que está a mi alcance. Voy a tomar ahí tal vez un par de analogías y no sé, opinión personal, obviamente, ¿verdad? Pero digamos, por Ujú, ejemplo, una persona como Beethoven,
¿verdad? Conocer las partituras, hacía la música, no necesariamente tocaba todos los instrumentos, no los podía tocar ni siquiera al mismo tiempo. Entonces sí, realmente él era arquitecto, ¿verdad? Él era el que hacía todas esas, pues, escribía todas esas partituras y creaba una obra maestra. Y si lo vemos del punto más simple, más individual, por decirlo así, pongámonos en la posición de que yo soy un fotógrafo profesional, famoso, y realmente yo quiero fotografiar un platillo ahí de un corte de carne ahí, blue, que sea riquísimo, con unas verduras y todo. Mi trabajo es la fotografía, pero no necesariamente tiene que ser de que yo sea el chef, de que yo vaya a llevarle la carne a ese punto, esas verduras que se ven ahí frescas y todo. Entonces sí, realmente requiero de la técnica de otra persona. No puedo prescindir de eso. Yo lo que quiero dar es un resultado final, una imagen. Es lo que yo quiero transmitir. Entonces, por eso yo decía de que sí, tal vez difería un poco de esa opinión de que tengo que hacerlo yo. No, creo que no. Pero vea, profe, Otro, ahora que Juanma dice lo de asar carne, usted que es un ¿cuándo? especialista en ese tema, ¿Para cuándo? usted que es un ¿Para especialista en cuándo? ese tema, ¿Para profe, cuándo? ¿Para dígame cuándo? si usted no tiene un punto específico en el que usted dice, ya está, ya está. Ujú. Entonces vamos a eso, las cosas hechas artesanalmente, porque son un tiraje corto, una serie corta, pero hechas con alguna técnica electrónica, como ese tipo de técnica ya más industrializada, queda demasiado perfecto. Creo que hace falta ese toque de que algo quede imperfecto. Por ejemplo, si esta obra Manuel de la Cruz la tiene que hacer a mano, bueno, la línea, el cuadradito, bueno, el cuadradillo es chiquitillo, tal vez quede más o menos recto, pero la línea, alguna línea queda torcida. Entonces, tal vez esa imperfección es la que la hace única. Sí, otro detalle es que, digamos, las piezas no están ni siquiera firmadas, ¿verdad? Más, ahorita no recuerdo, pero creo que ni por detrás. En realidad creo que no. Me parece que usted mencionó que las firmaba por detrás, ¿o no? Sí, creo que no todas ahorita. De hecho, en esta estoy tratando de acordarme y creo que no tiene firma. Ni siquiera, ni siquiera por detrás. Entonces, bueno, es una forma, digamos, de asumir. Yo quería realmente hacer esa, digamos, esa mezcla y esa discusión, porque al final, bueno, esto es lo que él estaba vendiendo dentro de su propuesta como un arte cósmico, ¿verdad? Que lo que genera es una vibración, ¿verdad? Y entonces genera una empatía y al final decía, bueno, todos somos vibraciones cósmicas, ¿verdad? Al fin y al cabo en este universo y entonces yo tengo cierta conexión con esta pieza. En realidad lo explicaba de una manera muy sencilla. Esa pieza y usted están en la misma frecuencia, ¿verdad? Entonces es un poco como para explicar el gusto, ¿verdad? No le agrada la pintura, no pasa nada, ¿verdad? Pero a la persona que le agrada la pintura es un asunto como de vibración cósmica, ¿verdad? Esa pieza y usted están en una frecuencia similar, entonces tienen una conexión más allá de cualquier otra interpretación, o, ¿verdad? O pensamiento y qué sé yo. ¿Usted conecta o no conecta, ¿verdad? Y es lo que decía, para simplificar, ¿verdad? No imito, ¿verdad? Sino como que busco directamente en ese mundo de las ideas, donde está el número de la matemática, ese lenguaje, digamos, donde cómo se formulan las ideas y extraigo algo, ¿verdad? Y lo vuelvo materia. Pero al final, entonces sí, este tema de que además las encargaba era como, ni siquiera tengo que pintarla, ¿verdad? Porque lo mío fue concebir el proyecto, concebir la idea, ¿verdad? Y eso es suficiente, ya con eso soy un creador, ¿verdad? Y no estoy imitando en sentido platónico. En el sentido platónico estoy siendo un verdadero artífice, ¿verdad? Estoy concibiendo una idea y ya eso es como de dioses casi, digámoslo así. Pasa algo muy interesante, digamos, Manuel de la Cruz hace todo un viaje extraordinario, ¿verdad? A nivel de su configuración, digamos, como artista. Eh, Él trabajó, Robert lo mencionó, ¿verdad? Además de pintor, tiene grandes contribuciones dentro de la historia del arte costarricense
en teatro, ¿verdad? Hizo teatro, trabajó como locutor de radio. Entonces también si ustedes revisan la historia de la locución, hay un Manuel de la Cruz y ustedes van a decir que es raro. Se llama exactamente igual que el pintor, es el mismo, ¿verdad? Escribió cuentos, ¿verdad? Escribió algunos textos, era un gran conferencista. También trabajó haciendo diseño gráfico, ¿verdad? Un dibujante extraordinario, bueno, etcétera, etcétera. Profesor, ¿verdad? Era profesor. Es curioso, porque uno supone, también uno podría tener como ciertos supuestos, ¿verdad? Como un artista de esta categoría, por ejemplo, era profesor de anatomía en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, diría, y sabía dibujar, sí, sí, era un extraordinario dibujante, ¿verdad? De figura humana. Bueno, pero también, ¿verdad? Alberto ya lo dijo, esta es una época, una etapa. Se mete en problemas, digamos, porque de hecho despotricó mucho, era calderonista, así, empedernido, y entonces después del 48, incluso los amigos, ¿verdad? Y gente cercana le dicen, Manuel, mejor váyase, porque entonces él toma la decisión, hace un autoexilio, se va una temporada vía Nicaragua, se va una temporada a Cuba, en Cuba como que se le abre la mente, ¿verdad? Y conoce un montón de artistas extraordinarios, se roza como con la crema más alta, digamos, le encargaban retratos porque era un gran pintor, se empieza a vincular con estas ideas como de arte abstracto, de ahí se va a Maracaibo en Venezuela, que era como la cuna de la abstracción geométrica en América, y se vincula con ese gremio. Da clases en algunas academias, ¿verdad? Que es donde él da incluso la conferencia, y después él decide regresar a Costa Rica. Justo en el momento en el que regresa, en el año en el que regresa, regresan Felo García, que venía de Inglaterra, Lola Fernández, que venía de Japón, eh, y bueno, ya se me fue el otro. Entonces resulta que regresan en el mismo año y todos vienen de hacer abstracción fuera del país. Y cuando llegan, los tres hacen en el mismo año varias exposiciones de arte abstracto y se dispara, ¿verdad? Entonces, de hecho, los historiadores del arte mencionan que ese es como el año en el que se eclosiona, digamos, y hay como una explosión de arte abstracto en Costa Rica y surge una serie de movimientos, ¿verdad? Y bastante interesantes. A finales de los años 50, ¿verdad? Prácticamente todos los años 60, desarrolla este tipo de trabajos. Y justo en el año 71, ¿verdad? Que hay una muy famosa exposición en San José, él exhibe y, y hace un giro radical. Realmente yo tendría que decir que él toma una decisión que le va a amargar por el resto de la vida, ¿verdad? Y él, en las memorias, o sea, no, eso no está escrito, pero digamos, revisando los documentos y un poco como armando esa historia, él lo que planteaba era que, di que no sé cómo decirlo, pero digamos, como que Costa Rica no estaba preparado para este tipo de trabajos, para este tipo de abstracción. Entonces él dijo, es que no me estaba yendo bien, nadie me compraba las obras, ¿verdad? Nadie las apreciaba, y entonces él decide en el año 71 no volver nunca más a pintar de esto, y de verdad no lo vuelve a hacer. Y lo que empieza a pintar durante todos los años 70 y una parte de los 80, pues muere en el 86, vuelve a la pintura que hacía en los años 30, que eran los paisajes de casitas de adobe. Vean qué cambio más radical, pero con mucho color, ¿verdad? Un poco como lo que nos enseñó Andy, digamos, de esos artistas post-impresionistas, ¿verdad? Principalmente como entre Gauguin y Van Gogh, ¿verdad? Una pincelada así muy agresiva, vuelve a hacer ese paisaje completamente figurativo de los años 30, pero con colores bastante agresivos, muy violentos, y sí, eso le encantó a la gente y le empezó a ir súper bien, pero él quedó amargado porque realmente era esto lo que él quería hacer y no lo volvió a hacer nunca más. Muere, ¿verdad? Y estas obras quedaron como en el olvido, y prácticamente podríamos decir que a finales de los años 90 y a principios de los años 2000 para acá, esta es más bien la época que más se ha estudiado, todavía falta mucho por investigar, y se ha generado literatura y se han hecho buenas exposiciones, digamos, principalmente en el 2009, que se estaría conmemorando el centenario del nacimiento, ¿verdad? O sea, de estar vivo Manuel de la Cruz, estaría cumpliendo 100 años, entonces se hizo una serie de investigaciones, se hicieron una serie de exposiciones, algunos catálogos y demás, y bueno, bastante movido, digamos, ese año. En ese año es que se diseñaron y se construyeron
las piezas que están en el Paseo de las Damas, ¿verdad? Que son, no sé si han tenido la oportunidad de ver, yo sé que ahora es muy difícil porque es como al recuerdo, ¿verdad? De hace 2 años cuando andábamos en la calle, ¿verdad? Y ahora se nos complica un poco más, pero unos bloques como unas pequeñas paredes con patitas donde están justo estas obras. De hecho está, esta está, ¿verdad? El azul ya no está, porque la botaron, pero como en unas paredes como de, ¿qué? Como de 2,5 metros por 2,5 metros, paredes bastante grandes. Y en esa técnica de mosaico hay reproducciones de estas. Esas se colocaron, no sé, como 6 o 7 de esas, como mupis enormes, ¿verdad? Son reversibles, hay obra al frente y por detrás, entonces si usted va en vía, ahí sobre el autobús, va viendo a izquierda y derecha, va encontrando algunas, si usted va caminando, puede ver incluso las que están del lado atrás. Esa es la razón por la que esas piezas, digamos, están ahí. Obviamente no son originales, pero se hizo un ejercicio de reproducción, ¿verdad? A través de esta técnica de mosaico y es para conmemorar, entonces, en este caso, el año del centenario. Pero lo interesante es eso, ¿verdad? O sea, como que quedó como un bloque como aparte, ¿verdad? Y hoy por hoy más bien son como las obras que más se aprecian. Prácticamente porque fue como, incluso uno habla con los personeros, digamos, del Museo del Banco Central, que son los que están debajo de la Plaza de la Cultura, y ellos decían, bueno, que la historia, lo que se hizo fue como para ayudarle a la viuda, ¿verdad? Le compraron estas lacas, pero no era como que incluso el museo quisiera comprárselas, sino que era como para ayudarle, ¿verdad? Y para darle algo de sostén a la señora, que una vez que quedó viuda, entonces le compraron los trabajos que estaban como abandonados ahí en la casa. Y hoy por hoy son una de las piezas de las más importantes que tiene la colección, ¿verdad? Muy deterioradas, como les digo, están realmente bastante deterioradas. Durante mucho tiempo tampoco el museo las valoró, estaban así como abandonadas ahí en un sótano. Y bueno, ya después se han puesto en valor y se han exhibido varias veces y qué sé yo. Bueno, es como la anécdota, ¿verdad? Así como aparte, digamos, que les podría contar al respecto. Pero no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta, si quisieran discutir o a ver qué más piensan de este autor, Solo comentar, profe, bueno, por que favor. además en el 2018 la Municipalidad de San José les develó una placa ahí en Plaza Víquez, era todo el grupo de los 8, ¿verdad? Por Ujú. su trayectoria en ese arte moderno. Abstracto, Y principalmente. abstracto, sí, abstracto, tienen razón. Y con respecto a lo que usted decía, que él murió haciendo lo que no le gustaba hacer, pues compañeros, dediquémonos a hacer lo que nos gusta, porque Sí, no muramos tristes. sí, No, sí. no, Vieran que eso es sí, importante. Una vez sí. se va por la parte comercial y la No, económica no. y deja de lado lo que le gusta hacer. Sí, sí, sí. Hay muy poco material, ¿verdad? En algún momento, ojalá que tuviéramos la oportunidad otra vez. Bueno, ahora ya que tengo la opción de compartir video y esto, no me gusta mucho porque se pega, pero sí, yo tengo una colección, digamos, de material que he ido recopilando. En cuenta tengo uno, no digo que lo tenga yo, porque de hecho ya lo he pasado a otros colegas y posiblemente eso pasa de mano en mano y bueno, que si al final no sé ni a dónde ha parado, pero sí sé que al menos durante muchos años yo tuve una de las dos copias, ¿verdad? Era un VHS donde se logró rescatar uno de los episodios de una serie que tenía don Guido Sáenz que se llamaba Tisbos, tal vez los compañeros más grandes lo puedan recordar, ¿verdad? Entonces, en uno de esos atisbos se entrevista a Manuel de la Cruz y entonces es prácticamente uno de los muy pocos materiales donde se ve a él filmado, ¿verdad? En una entrevista. Y el señor, bueno, además de que se veía que tenía una personalidad extraordinaria, ¿verdad? Porque si uno supone que don Guido tiene una personalidad así como explosiva, ¿verdad? Y como que no dejaba hablar a nadie, en esa entrevista Manuel de la Cruz no deja hablar a don Guido. Entonces ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Como ese nivel como explosivo de personalidad. Pero él estaba, ¿verdad? Y se le nota así como profundamente amargado, muy dolido, donde él habla de esta época. Y él dice, no, 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 dice, no, no, no me entendieron, ¿verdad? No, él hablaba incluso, decía, era demasiada pintura para esta aldea.
Era Él un estaba choque esas dos furioso. personalidades, profe. Ah, sí, es un chispero. Y Por eso ese en algún momento me VHS, Profe, ese encantaría, VHS se puede Yo pasar pongo a unos digital, zapatos. ¿verdad? profe, perdón. para mí, perdón, profe, para mí tiene toda la lógica. Si yo se lo dije, yo como cliente le digo a usted, señora, no, yo no le pago, yo quiero que me lo haga usted, no que le diga a su asistente que me lo haga. De ella, así le fue con los clientes. Es Claro, que tiene toda la lógica. De ella, a él le faltó tener más conocimiento del mercado de esta aldea en que él quería vender sus obras. ujú, Probablemente en Nueva York le hubiera ido muy bien, o no sé, en otro sí, lado, en Islandia, en otra parte, sí, sí, pero sí, aquí no, y eso es, ese estudio del mercado le hizo falta hacerlo sí, para ver si eso iba a pegar, porque igual también decir así totalmente, no vuelvo a hacer eso porque me fue muy mal, de ahí no, puede ir haciendo las cosas que le dan plata y a la par va haciendo unas cositas de esas que le gustan hacer. No tiene por qué sí. divorciarse totalmente de lo que le gusta. Lo que era tremendamente temperamental. De hecho, él comenta una anécdota que cuando está en Maracaibo y decide que ya quiere salir del país, habían varios artistas. Uno de ellos era Cruz 10, que si después también lo podríamos analizar, es uno de los artistas más importantes de arte cinético en el mundo, ¿verdad? Y es un latinoamericano. Pero también era amigo, esos eran sus amigos, digamos, en esa época. Jesús Soto, que es otro autor extraordinario de este tipo, digamos, de obras, vive en París, ¿verdad? Y entonces, en un momento en el que llega a Venezuela, ¿verdad? Le pregunta, él lo cuenta, ¿verdad? Él lo cuenta y él dice, Manuel, ¿qué vas a hacer? Le dice, no, voy a regresarme a Costa Rica. Y entonces le dice, ¿pero por qué a Costa Rica? O sea, ¿qué hay ahí en Costa Rica? Andate a París, ¿verdad? Andate a otro lado, pero ¿para qué Costa Rica? O sea, es como... Y entonces él cuenta, ¿verdad? Muy, como muy anecdótico así, dice que le dijo a Soto, ¿verdad? Dice, el ombligo me jala, era como lo que llamaríamos mal de patria, ¿verdad? Dice, el ombligo me jala. Entonces dice que Soto le dijo, mira, Manuel, con todo respeto, te vas a hundir, ¿verdad? Y él, con ese pesar así extraordinario, vuelve a ver a Don Guido y le dice, y tenía razón. Dice, me hundí. Dice, ya no pude ser como el artista grande que quise. Dice, me hundí. ¿Verdad? Entonces, don Guido trata de decirle, no, usted lo queremos mucho. Y usted dice, no, 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 puede ser lo que sea. Y, y es que en esa entrevista es porque le acaban de dar el premio Magón. Y él decía, no, no, premios y eso. La verdad es que no me importa. Yo no hice para lo que debía haber hecho. Dice, ya para qué, ¿verdad? Era como, esa entrevista es como del 83 y él muere en el 86, ¿verdad? O sea, entonces sí, es durísima, es una entrevista muy, muy dura, muy, muy amargado. Y él entre toda la entrevista lo que dice es como, no, no, eso era demasiada pintura para este lugar, ¿verdad? Andy, Qué lástima. sí, 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 bueno, lo que comentaba la compañera, yo creo que lo que le faltó a él no es estudio del mercado, porque él hizo lo que quiso. Entonces quiso traer este arte nuevo a Costa Rica. En esa época supongo que el arte abstracto no existía aquí, entonces, como usted dice, falló el mercado y porque la gente no sabía apreciar ese arte, tal vez no la mano de obra. Y sí, eso es lo que yo creo que faltó. Juan Manuel, Nada más a modo de anécdota, me pongo en los zapatos de don Manuel y siento su frustración porque en algún momento, siendo estudiante, este, bueno, ahora lo soy otra vez, pero en algún momento, ¿verdad? En mi juventud, siendo estudiante, en casa de una novia, ¿verdad? Conozco al suegro y me dice, ¿usted qué se dedica? ¿Qué hace? Yo estudio. ¿Y qué estudio? Y yo estudio artes. No, usted pinta, usted dibuja. Y yo, sí, digamos que sí. Me decía, qué lindo, entonces algún día me dibujo una casa típica. Esas de hoy. Y en ese momento era lo que obviamente uno menos quería dibujar. sí, 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 sí. Yana, Sí, profe, qué triste historia, porque es una historia que se oye repetidamente de la frustración del artista que quiere expresarse y que quiere que la gente lo reconozca.
Y qué difícil, ¿verdad? Para la persona tener que obligarse a hacer algo que no quiere para poder sobrevivir, para poder comer. Es muy duro. Sí, sí, sí. La, una buena mayoría, digamos, de los artistas terminan teniendo digamos, una estrategia laboral, digamos, que permita de cubrir los gastos de facturas, digámoslo así. Qué sé yo, no sé, ser profesor, ser dependiente, ¿verdad? O trabajar en alguna oficina, ser oficinista, o no sé, cualquier otra cosa. Y paralelo, digamos, llevar el tema del arte. Sé que hay algunos artistas, digamos, que se han logrado llevar una vida, eh, digamos, como profesional y que logren lucrar con su trabajo. Pero son los menos, o sea, evidentemente sí, son los menos. En eso sí nos falta mucho, ¿verdad? Y creo que eh, vieran que son discusiones que he tenido con estudiantes de la misma escuela, ¿verdad? Casa del Artista, cuando ya están en tercer año y siempre es como profesores que cuando ya salimos a la calle no sabemos cómo cobrar nuestro trabajo, ¿verdad? No sabemos cómo ponerle precio a las obras, no sabemos cómo negociar con un galerista, ¿verdad? Y uno dice, sí, caramba, es un eterno, y digo, pasa aquí y pasa en la UCR, ¿verdad? O sea, eso es clarísimo, no hay como una educación para salir a la calle y poder, no sé, hasta cómo facturar, cómo llevar en orden los impuestos y cómo, ¿verdad? Si al final de esto es lo que voy a vivir, cómo me inscribo en Hacienda, qué tipo de trabajador soy. Es un drama, eso es realmente todo un tema, digamos, que en algún momento habrá que, digamos, que entrarle. Nosotros ya unos años atrás, tuvimos algunas conferencias, digamos, con galeristas y con gente que se dedica como para dar ciertas charlas ahí en AECA, ¿verdad? Entonces es como lo mínimo, así, pero son como gotitas, ¿verdad? De un tema muy complejo, ¿verdad? Bastante complejo. Profe, A ver, por favor. disculpe, es que en esa parte que es como el último paso de que la obra llegue al público y que la compre algún ser humano, o la pintura, bueno, están las galerías que también compran cosas, pero ese es el punto flojo de la mayoría de las artes. Bueno, yo ya en varias de mis participaciones he dicho, yo vengo del quehacer teatral, yo he sido profesora Ujú, de teatro, directora de teatro, directora del Taller Nacional de Teatro incluso, y eso es una de las cosas que son muy importantes que las personas manejen cuando se van a egresar de una carrera artística, porque claro. yo puedo decir, a mí me encanta pintar no sé qué cosa, no sé, Ujú, triángulos azules, me encanta pintar, me siento realizada pintando triángulos azules, pero si nadie va a comprar eso, yo no puedo llenarme de 30 cuadros azules al año. Es una cosa complicada, se tiene que tener en cuenta eso si uno quiere vivir de eso y si quiere claro. pagar las facturas de eso. Si uno Sí, sí, puede sí. decir, soy millonario, me dejó mi familia me dejó resuelta la vida y no tengo que preocuparme por producir plata para mantenerme, de ahí pues puedo Claro. pintar lo que quiera y si quiero los voy dejando tirados por la calle para que el que quiera los agarre. Mm, Pero si uno tiene que vivir de eso, uno tiene que pensar qué es lo que me va a comprar la gente. Si la gente me va a comprar las casitas de adobe, entonces voy a tener que pensar cómo hago esas casitas de adobe diferentes para ponerle ese ujú, sello personal, para ponerle eso que yo le quiero agregar, para que sean más llamativas, para que otras personas las compren y yo me sienta también bien con eso que estoy haciendo. Pero eso es un problema eterno, digamos aquí, si yo pienso en teatro, hay que hacer teatro comercial, hay que hacer comedias por donde se supuesto. digan Ajá. palabrotas, donde haya Sí, sexo, sí, donde haya no sé qué, sí, y el teatro va a estar lleno un año y medio. sí. Pero si eso no es lo que yo quiero hacer, de ahí salada como actriz, porque eso es lo que voy a tener que hacer si quiero comer. Ujú, ujú. Sí, es un tema, ¿verdad? Qué complicado, porque uno desearía
como artista, que la gente se acerque a comprarme lo que yo hago. Ese sería el ideal. Pero sí, evidentemente sé que lo que termina sucediendo es que tengo que producir o tener una producción alterna, digamos, para poder suplir esa necesidad o ese mercado. Al final creo que habría que decirlo así, ¿verdad? Yo sé que hay algunos artistas que hacen su obra personal, digamos, y reciben encargos porque además son muy buenos haciendo retratos. Algo que he visto que se ha puesto muy de moda incluso es hacer retratos de mascotas. La gente está pagando por el retrato de mascotas. Ajá. Vieras que es bastante curioso tocando ese tema porque uno de mis tatuadores, sí, Ahí sí, está. una de las personas que a Voy mí me por tatuó, el camino seguro. Qué dicha. Qué bien. uno, Adelante, adelante, Juan Manuel. uno de los artistas del tatuaje, ¿verdad? De los que me han llenado los brazos, él me Ujú, decía eso, que realmente él estaba muy cansado porque realmente, a pesar de que es un arte muy requerido hoy en día, realmente él está limitado a lo que la gente le pide. Y la mayoría del tiempo realmente él tiene que dibujar lo que, sí, no necesariamente lo que le gusta. Entonces, él me comentaba la otra vez de que realmente tiene un proyecto bastante curioso, que era que se iba a, como por decirlo así, retirarse un par de años del tatuaje y empezar a hacer sus propios dibujos, sus propios diseños, ujú, y después convertir aquello, ¿verdad? Así como le digo, como un menú, o sea, esto es lo mío, esto es lo que quiero ujú. tatuar, cuál de mis propuestas le gusta, y yo se la hago. Me pareció bastante curioso y ojalá que le vaya bastante bien, me imagino que ya está trabajando en ello. Pero sí, Es, también, o sea, noté lo mismo, la misma frustración, ¿verdad? De que estoy haciendo que, es complejo, aunque a claro, mí la me gente gusta tatuar, en, estoy haciendo no necesariamente lo que a mí me gusta. claro, en una tienda de tatuaje, yo creo que es diferente, digamos, tal vez ahora, pero la mayoría de las personas, hace algunos años atrás, iban como donde el chino, ¿verdad? Hágame el 24, así de grande, porque es lo que tengo plata, ¿verdad? O hágame el 36, y ven un catálogo ahí, en los, ¿cómo se llaman? En los, se me olvidó el nombre, de las laminitas estas, digamos, si usted escoge ahí uno, qué sé yo. Sí, yo también conozco un par de tatuadores que más bien al final lo que hacen es lo contrario, digamos, ellos tienen como decir sus diseños, y uno va y casi como que le pone el brazo y es como, di, hágame lo que usted crea que me vaya, ¿verdad? Pero vean el riesgo. Digo, no lo sé si riesgo o no, pero al final uno termina como bajo la confianza de que está trabajando con un tatuador, digamos, bastante conocido, profesional o qué sé yo. Pero claro, como tatuador yo imagino que es un plus así, decir, estoy tatuando mis propios diseños en la gente. Entonces tal vez sí se entiende eso un poco más como arte, digamos, sin entrar en una discusión de si el tatuaje es o no arte, digamos, pero pienso que se siente un poco como más eh, ¿verdad? Como a fin de que realmente está expresando, ¿verdad? El tatuador, mientras que lo otro es de tomar un diseño ya prehecho, ¿verdad? Y solamente traspasarlo, ¿verdad? Es un asunto como tremendamente técnico. Y Ujú, claro, de hecho yo, poniéndome el título así como futuro artista, pensándolo de ujú, ese modo, ujú, vieras que yo sí respeto eso mucho y en cierta parte sí he dado libertad a las veces en que me han tatuado. O sea, sí he tratado como de decir, ok, tengo esta idea, ¿qué me propone? ¿Cómo hacerlo? ok, ¿Qué me gusta eso? Obviamente si hay algo que no me gusta de lleno, tal vez lo puedo cambiar, lo puedo modificar, ujú, pero sí me gusta, digamos, que de una u otra forma se vea esa firma en el trabajo. Considero que es importante. ujú, ujú. Pero hay trabajos que no tienen, ¿verdad? ¿De dónde? Si alguien llega a tatuarse un Goku, no hay otra forma de hacerlo, a menos de que le diga que cambie el estilo. Sí, Si sí, quiere exactamente. un yin yang va a ser toda la vida. Y Sí, de ahí sí, no sí, forma de sí. cambiarlo. Eso sería. Ok, a ver, no sé si hay algún otro comentario. Si no, les iba a plantear una pequeña dinámica para cierre. De hoy en 8, todavía tenemos, digamos, el espacio para el encuentro y poder discutir, digamos, algunos temas.
Ya les voy a compartir, digamos, aquí tengo todavía como en stand-by, no les he publicado. Les iba a pasar a través del Canvas, del Classroom. Ya se me confunden en dónde estoy. Del Classroom, un video. Es un material como de poquito menos de una hora, creo yo. Es es un famoso entrevistador, locutor de radio en Argentina que tiene un programa de televisión. Y bueno, ahora se ha estado como promocionando también como parte de programa a través, digamos, de redes sociales. Y lo que hace es que invita a grandes compositores, ¿verdad? Y durante una hora, poco menos creo ahí, les hace una serie de preguntas y entonces graban algún material en el estudio, ¿verdad? Y los pone a interpretar, digamos, alguna pieza. Entonces, de hecho, se llama Encuentro en el estudio, ¿verdad? Y hay hay uno de la serie, que además creo que funciona porque no es un colectivo, sino que es digamos, lo invitan como personaje individual, en el que le hace una entrevista al famoso rockero argentino también, Fito Páez. Y resulta que con Fito Páez a lo que llega es como a hablar de cómo es hacer música, cómo compone el música, y hablan un poco así como de filosofía y qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa la creatividad? Y qué significa componer? ¿Y dónde está la inspiración? Entonces, en realidad me gustaría que lo vieran como, como para disfrutarlo, ¿verdad? Para que sea realmente una sesión así un poco más lúdica, la de hoy en ocho. Entonces, que ustedes vean, previo a la sesión de hoy en ocho, que ustedes vean ese material en la casa. Traten de sacar algunos conceptos, algunas palabrillas o algo que diga qué interesante cuando él opinó esto, qué interesante cuando él dijo esto otro, qué sé yo, que me gustó. Y lo que vamos a hacer la próxima es una sesión de discusión, digamos, como comentar el material audiovisual para hacer una sesión de cierre así un poquito amena, ¿verdad? Entonces, como lo que hemos estado haciendo ahora, de repente podríamos escuchar un poco de música de él o algunos extractos yo no sé, entre sacar algunos conceptos y también leerlos y ir comentando, ¿verdad? Pero para poder entonces ya ahora sí dar cierre y hacer ese tránsito al próximo semestre. A ver si les parece y si están de acuerdo. Magnífico, profe. Claro, Sí, súper súper Sí, bien. bien. Pura vida. ok. Todo bien. Sí, yo Eh, creo que es bonito. La verdad que el material Perfecto. a mí me parece bien, es ameno. Si no lo conocen al personaje, bueno, es un bonito momento, como una oportunidad para darse el chance. Puede ser que a algunos les haya dicho rockero y que digan, uy, qué feo, qué aburrido, pero bueno, ahí van a ver un poco este, cómo él construye su música, ¿verdad? Y cuáles son como los valores y las letras y los temas que toca, que trata, pues, en sus canciones. Y es un compositor bastante redondo, así como que es muy talentoso, pero principalmente me gustaría eso, como que tratemos de entresacar conceptos que tienen que ver con la creatividad, con la inspiración, qué significa hacer arte, ¿verdad? Porque ese va a ser uno de los temas que quiero trabajar en el segundo semestre y es la figura del artista, ¿verdad? En algún momento creo que les había planteado, ¿verdad? Que qué pensaban. No tienen que contestarme ahora, pero para futuro, ¿verdad? Piensen que si un artista nace, ¿verdad? O si uno puede hacerse, convertirse en un artista por estudio, por convicción, ¿verdad? Entonces, tendrá que ver con talento o no, tiene que ver con técnica o no, tiene que ver con ideas o no, ¿verdad? Un poco como también enlazándolo con lo que discutimos hoy con de Manuel de la Cruz González. Y, ¿y qué más? Bueno, no, yo creo que estaríamos. Y entonces, sí, pues nos veríamos la próxima semana, si lo tienen a bien. No sé si hay algún comentario, alguna otra pregunta. Estamos por eso. Estamos. Que no falta nada, mariposa tecnicolor de en 8. Eso. Entonces voy a dejar de grabar aquí el material. Ahorita les comparto